Primera de Reyes, capítulo 6. Cuando lo tengáis, amén. Primera de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 7. Tiene como título: Salomón edifica el templo. La predicación de hoy es edificando templo para Dios. Salomón edifica el templo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Dice así: Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Amén. Amén. Si usted lee desde el capítulo 5, Salomón habla de que ya Dios ha traído paz al pueblo y que David, su padre, había prometido casa para Jehová. Pero que como andaba en las peleas, en las batallas, todo, no había sido posible. Dice Salomón: ya Jehová ha traído paz y ya voy a edificar el templo para Dios. Y en el versículo 7 del capítulo 6 dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Y Salomón edifica el templo del Señor con ciertas medidas, tantos codos de frente, tantos codos de ancho, las casas, los aposentos, todo era con medidas exactas para la construcción. Las piedras las traían de otro lugar, ya las traían talladas, ya las traían listas, para que no hubiese bulla en la casa de Dios de ninguna herramienta, de nada. Todo estaba plenamente calculado. Dice, si usted sigue leyendo el capítulo 6, habla de qué madera utilizó Salomón para construir el templo. Se habla de la madera de cedro, se habla de la madera de ciprés, se habla del oro, se habla de todo lo mejor. O sea, no se escatimó gastos. Se habla de que colocaron una madera de esto, la cubrieron de tal, talló Salomón el templo, talló el oro con palmeras, con cositas, lo adornó. Dice que construyeron unos querubines que tenían una cierta medida las alas, que las alas se juntaban unas con otras así en la puerta, y las otras dos alas pegaban a los lados de las paredes del templo. O sea, todo fue construido con los mejores materiales. Las cosas que se hacen para Dios se hacen con lo mejor. Se hace con lo más fino. Lo que usted tenga para Dios tiene que ser lo mejor. No lo que sobre, sino lo mejor. Dice que traían las piedras, que eran piedras grandototas, y que las traían talladas de otro lugar, y que toda la construcción del templo duró 7 años. Lo habla en el versículo 38. En el versículo 38, sí. 7 años construyendo el templo. ¿Usted se imagina ese trabajo, 7 años? Salomón va donde una persona y le dice: voy a construir templo para el Señor. Que tus obreros estén con los míos para construir el templo. Habla de más de 3,000 que los mandaban en cuadrillas de cierta cantidad. Descansaban, trabajaban y así los iban rotando, cada uno. Y mire lo que le dice Salomón, capítulo 5, capítulo antes. Tiene como título Pacto de Salomón con Irán. Mire lo que le dice. Primera Reyes, capítulo 5, versículo 5. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa en mi nombre. Sigue el versículo 6. Manda pues ahora que me corten cedros de Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos,
y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Pero aparte de que habían los mejores materiales, el cedro, la mejor madera, el oro, todo lo que Salomón estaba trayendo y que le estaban mandando para construirle casa a Jehová, había algo que tenía que tener Salomón para lograr el cometido. Es decir, tenían que tener los mejores hombres. Salomón le dice, tú y yo sabemos que no hay ninguno que labre la madera como los sidonios. No había ninguno como ellos capaces de tallar lo que Salomón necesitaba que se tallara. No había ninguno que cogiera la piedra y la cortara y la tallara como los que lo estaban haciendo en ese momento. No había ninguno capaz de llegar y tallar el oro como los que habían ahí en ese lugar construyéndole templo al Señor. Es decir, estaban los mejores. Estaban todos los escogidos de parte de Dios para lograr lo que Salomón quería hacer con el templo del Señor. No había ningún otro capaz para llegar y edificarle la casa al Señor. Por eso es difícil. Por eso usted es un escogido. Por eso no hay nadie como usted para hacer una tarea. Por eso no hay nadie capaz de hacer lo que Dios le ha dicho a usted que haga. No hay nadie más que pueda hacer el trabajo. Dios está edificando esta casa. Está levantando su templo. Por eso está trayendo nuevas sillas. Por eso trae un videobit. Por eso trae a los mejores. Levante su mano y diga, yo soy uno de los mejores que está construyendo casa para Dios. Que está ayudando a construir el templo para el Señor. No es cualquiera. Nosotros no somos la única iglesia cristiana ni del barrio, ni de la localidad, ni de la ciudad. Y en cada iglesia hay personas que están trabajando. Y allá están los sidonios. En la iglesia que queda aquí a 3 cuadras, los mejores para levantar ese lugar están allá. Los mejores para levantar este lugar son ustedes los que están ahí sentados. Somos nosotros. Somos los mejores. Y si Dios lo ha colocado aquí, es por algo. Amén. Es por un propósito. Porque usted es el que va a ayudar a levantarle casa al Señor. Salomón necesitaba el mejor arquitecto. Porque necesitaba un arquitecto. El arquitecto era el que le tomaba las medidas. Necesitaba unos planos. Para que el que estuviera construyendo ahí tomara las medidas exactas, no se pasara. Necesitaba unos planos. Necesitaba una hoja con un dibujo donde le especificaba cuánto había de frente, por cuánto había de fondo, cuánto tenía un aposento, cuánto tenía el otro. Y el que le hizo esos planos a Salomón fue el mejor. El arquitecto que le sirvió a Salomón para medirle la tierra, no sé cómo la medían en ese entonces, pero para saber si era buena tierra o no, si iba a aguantar el peso del templo, porque tenía que quedar muy pesado. Acuérdese que tenía como 3 capas. Era el mejor, era el que llegó y le dijo, si te sirve. Era el más sobresaliente de todos los que estaban ahí. El que labraba la piedra en otro lugar, allá cuando la traían, era el mejor en el cincel, era el mejor en el martillo. Era el mejor tomando las medidas exactas. ¿Usted cree que de pronto hubo algún error que me iban a poner una piedra? No, esta no cabe aquí. Allá el que está tallando se equivocó, la cortó 1 centímetro más chiquita. Devuélvala. Era el mejor. Traían las piedras y las iban colocando y cazaban exactamente. Porque eran los mejores que estaban haciendo eso. Eran los más sobresalientes. Por eso cuando Dios lo coloca en un lugar a usted, cuando Dios nos coloca a nosotros como pastores, como líderes de un rebaño de sus ovejas, es porque nosotros somos los mejores para liderar esas ovejas. Es porque usted es el mejor para llegar y hacer las cosas que Dios le ha mandado hacer.
Cuando Dios levanta y le daban ¿qué? Forma. Le daban una forma. A la madera le daban una forma a la piedra. ¿Cierto? Pero para darle la forma, ¿qué tenía que utilizar? El cincel y el martillo. Entonces, miren, cogía el labrador y empezaba tan, 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 pam, 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 cortando, tin, tin, hasta que le daban la forma que se necesitaba. Cuadrada, triangular, redonda, todo eso se le iba dando la forma. Una piedra es dura. Y le daban la forma con el cincel y el martillo. Usted y yo necesitamos ser formados por Dios. Somos piedra, pero necesitamos ser formados por el cincel y el martillo de Dios. ¿Nos duele? Claro que nos tiene que doler. La formación duele. Cuando Dios empieza a quitarte todo aquello que no va a servir. Cuando Dios empieza a quitarte, a transformar tu vida, tu corazón, esos corazones de piedra, esos corazones duros que tú les hablas y no hacen caso y les han hablado 7, 8 años de la palabra y nada. Dios empieza a coger el cincel y coge el martillo y empieza a transformar. Y cuando ya tiene forma, cuando ya está bajo la voluntad del Señor, ahí el Señor lo patrona ya en la pared para que haga parte de su iglesia. Así es. Salomón no llegaba y decía, arranquen ese pedazo de piedra que está allá y tráigalo y si es redonda pongámoslo aquí. No, primero tenían que transformarla, primero tenían que darle forma. Así es Dios con cada uno de nosotros. Primero nos transforma. Y nos da, para darnos la posición que nosotros debemos de llevar en la iglesia, para ponernos como piedra, tenemos que ser transformados. Así es. Tenemos que pasar por el cincel y el martillo. Tenemos que pasar por todo para que el Señor diga, póngalo acá. Llegar a ser pastor no es fácil. Dios tiene que transformar tu vida. Eso no fue que un día nos levantamos ella y yo sin nada que hacer y bueno, vamos a levantar la iglesia. No, la formación de ella duró más de 10 años. La formación mía fue menos, fueron 6 años. Pero tuvimos que ser transformados, preparados para llegar y ocupar el lugar que Dios necesita que ocupemos en el templo que se está levantando. 14 años. 14 años. 14 años, imagínense, de preparación. Ella tenía más que quitarle que yo nada más duré 6 años. No, Dios se demoró más con ella. No, miren, Dios se demoró más con ella. ¿Sabe por qué? Porque estaba esperando a que yo fuera transformado para ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros. Y ya cuando fuimos formados, Dios dijo, pongámoslo aquí en la Victoria, en la calle 41 con Sexta, en esta casa. Ahí vamos a colocarlo y ahí vamos a levantar la iglesia. Pero tuvimos que ser martillados, cincelados, un buril, como le llama la Biblia. ¿Sabe lo que es un buril? Un buril es una varilla que tiene punta metálica y con ese buril empezaban a transformar la piedra, a darle forma a los metales. Eso es un buril. Y Salomón necesitaba a los mejores. Miren, es tremendo cuando Salomón llega donde el rey de Irán y le dice, porque tú y yo sabemos que no hay nadie quien trabaje la madera como los sidonios. Coloca tú el salario. Coloca tú lo que tú me digas, yo te pago para que empecemos a trabajar. O sea, Salomón no estaba escatimando gastos. Salomón dijo, es para Dios. Y así me quede pelado, yo pago todo porque es que es para Dios. ¿Cuántas veces nos duele a nosotros llegar y hacer algo para Dios y así quedamos cortos en nuestra naturaleza? Es decir, así usted diga, yo quiero hacer esto para Dios, pero voy a dejar de hacer lo mío. Nos duele. A Salomón no le dolía. Salomón dijo, yo pago para que usted y yo trabajemos ahí porque ustedes son los mejores. Yo pago por eso. ¿Cuánto es? Y llegaron a un acuerdo económico anual. Le pagaba. Decía, listo, 7 años duró Salomón pagando, anual. O sea, le daba provisión para 1 año. Imagínense usted, ¿cuánto no le estaba dando? 1 año.
Y se cumplía el año y le decía, ya se te acabó lo que tenías, no importa. No preguntaba, llegaba y le decía, esto ya se cumplió el año, venga, tome otra vez. Un año para construir, 7 años para construir el templo a Dios, en el cual pagó sumas grandes a las personas que le estaban colaborando. Porque no escatimó gastos, no le dolió. ¿Será que se quedó pelado? ¿Será que Salomón llegó el año y que no tuvo con qué pagar? No, porque es que la bendición se la estaba dando el Señor a Salomón. Cuando usted construye algo para Dios, Dios es el que te trae la bendición a ti. Dios es el que te da a ti el sustento. Dios es el que pone todo. Mire esto lo íbamos a dejar solamente colgado ahí, la telita, le íbamos a poner un palito abajo. Pero no fue así. Llegó acá el líder y me dijo, no, compremos una tabla. Y la ponemos bien bacana así para que se vea bien chévere. Otra persona llegó y me dijo por allá, pinte una pared de blanco. No, pero yo aquí no puedo pintar la pared de blanco. Pero es Dios el que te da a ti toda la provisión. Es el Señor el que coloca el sentir como el hacer. Salomón a lo mejor recibió muchas donaciones. Gente que supo, que llegó y dijo, oiga, Salomón está levantando templo a Dios, mandémosle esa cosa. Mandémosle estas monedas para que las fundan. Mandémosle estos collares para que los fundan. Mandémosle todo, porque es que Salomón está edificándole casa al Señor. Así Dios coloca el sentir como el hacer en las otras personas que lleguen y te preguntan a ti, ¿qué necesitas? Y tuve que aprender. Antes me daba pena, entonces decíamos, uy, no, pero ¿cómo así, Señor? ¿Qué necesito? Y Dios empieza a mandar la bendición. El arquitecto de todos los arquitectos, miren que el arquitecto tenía que tener la revelación de Dios para hacer las cosas tal cual Dios estaba diciendo que se hicieran. Salomón no lo construyó con medidas que él quiso hacer. Salomón lo construyó con las medidas de Dios. Amén. Y las cosas hay que construirlas con las medidas de Dios. En el momento que usted se pase, es desobediente. En el momento que le haga falta, es desobediente. Las cosas con las medidas exactas de Dios. Aquí en el capítulo 6, para que usted lo lea en su casa, dice qué medidas tenía de frente, qué medidas tenía de ancho, cuánto medía los ángeles, cuántos codos. Saque la cuenta, busque una calculadora, un codo son 45 centímetros. Ahí le hablan de 30 codos, de 20 codos. Coge la calculadora, multiplique 30 codos por 45 centímetros y le va a dar una medida. Le va a dar una medida. Las medidas de Dios. Las medidas que Dios colocó en ese arquitecto, en Salomón. Las medidas que Dios colocó en el que estaba labrando la tierra. Los mejores. Usted es uno de los mejores. Usted está viendo el nacimiento de un templo para el Señor. Usted es el mejor que Dios ha colocado acá. Que me duele porque estoy siendo tratado, porque, bueno, tantas cosas que están pasando. Claro, eso es comprensible, pero está siendo tallado. Dígale, Señor, gracias, porque tú con tu cincel y con tu martillo me estás tallando. Me duele, Señor, me estás quitando todo aquello, Padre, me estás dando duro, Señor, pero yo sé que es con un propósito. Yo sé que voy a ocupar el lugar en el templo que tú estás levantando. Y por eso estoy siendo formado, por eso estoy siendo procesado, por eso me duele cada martillazo que tú me das, Señor. Pero estoy siendo formado para ocupar un lugar importante en tu obra, Señor. Dígaselo así al Señor. A mí me pasó algo en estos días que fue duro para mí. Yo llegué y le dije, Señor, me duele, Padre Santo, porque sentí una cachetada y sentí una puñalada en el corazón. Pero gracias, Dios, porque aún de esto tú me estás formando. Y sé, Señor, Padre, que todo pasa con un propósito. Fue difícil, pero le dije, Dios, gracias, porque me estás formando, Señor. Y eso me hace un mejor líder, me hace una mejor persona, me hace un mejor hombre, un mejor esposo, me hace mejor en todo.
¿Cuántos aquí están siendo o han sido procesados?